también la adelantaban ya. El primer juzgado de letras del trabajo revisó esta mañana la demanda laboral que presentó Patricio Contese contra SQM. ¿Qué pasó? Se lo vamos a preguntar a Felipe Leiva. Felipe. Así es, Macarena, porque así como fue en el caso Penta, donde había una lista laboral, también se da dicha instancia en el caso SQM con esta demanda laboral por 3.973 millones de pesos que exigía como indemnización el exgerente general de SQM, Patricio Contese, formalizado en esta investigación por el Ministerio Público respecto a diversos delitos tributarios, indicado por la Fiscalía también, Maca, respecto a que él ha sido uno de los principales personajes que estuvo involucrado en el financiamiento irregular de campañas políticas y que está siendo indagado por el Ministerio Público, en este caso por el fiscal nacional Saba Chaguán y su equipo de persecutores. Cerca de 4.000 millones de pesos exigía entonces el exgerente de Soquimich a la minera no metálica, por supuesto, y hoy día en el primer juzgado de letras del trabajo el tribunal fue bastante claro. Por lo menos respecto a la demanda laboral, el tribunal dice que esta se presentó fuera de plazo. ¿Y por qué? Básicamente porque tiene 6 meses desde que una persona es desvinculada para exigir el tema de la indemnización. La empresa Soquimich dice que la carta de desvinculación de Patricio Contese se emitió el 16 de marzo de este año y Patricio Contese a su vez dice que él fue notificado formalmente el día 27 de aquel mes. Uno saca la cuenta, 6 meses en septiembre debería obviamente tener plazo máximo, pero la demanda interpuesta por Patricio Contese se presentó el día 17 de septiembre y es por eso que según el tribunal toma y acoge justamente el tema de la prescripción por parte de SQM de que originalmente la carta de desvinculación tenía como fecha el 16 de marzo, por eso no se cumpliría el plazo mínimo, obviamente, para entablar una acción de este tipo como lo es la demanda laboral, donde Patricio Contese exige estos 3.973 millones de pesos. Obviamente una noticia que no gustó a la abogada del exgerente de la minera no metálica, que por supuesto va a recurrir a la Corte de Apelaciones. Escuchemos a la defensa de Patricio Contese. Se rechazó la excepción de caducidad y ahora vamos a la Corte a pelear la prescripción. Para que la gente entienda el tema de la prescripción, ¿de qué trata? Eso es porque se supone que la demanda... No puedo hacer más declaraciones. Revisen la resolución, está en el audio y está en el acta. O sea, ¿esto se lleva a la Corte de Apelaciones? ¿Sí o sí? Vamos a la Corte. La Corte va a definir. Nosotros estimamos que no está prescrito y eso es lo que se va a discutir en la Corte. En el desglose, Macarena, de estos 3.973 millones de pesos, digo, está, por ejemplo, y habla, y es lo que exige también Patricio Contese, la indemnización sustitutiva del aviso previo, 71.736.000 pesos. Indemnización convencional por años de servicio, recordemos que estuvo 25 años en la minera no metálica Patricio Contese y por este ítem exige 3.800 millones de pesos. Remuneración de los 16 días trabajados en el mes de marzo, mes donde fue desvinculado de la minera con este escándalo que remeció a la política nacional, también 38 millones de pesos. Y por los feriados legales y proporcionales, 54.997.000 pesos. Eso es el desglose que solicita Patricio Contese como indemnización tras ser desvinculado después de más de 2 décadas de trabajo en la minera de Julio Ponce Lerú. Eso obviamente el tribunal lo puede llevar a cabo, pero dice que la demanda estuvo presentada fuera de plazo. Por eso yo te decía que la defensa de Patricio Contese va a recurrir al Tribunal de Alzada Capitalino para que sea justamente en esta instancia donde se discuta dicha decisión del primer juzgado laboral del trabajo. Vamos a ver cómo también se define otro ítem, que es el tema de lo que había de contenido respecto a los montos en esa carta de desvinculación. Eso se rechazó como argumento de SQM, donde estaba obviamente el desglose de los montos. Eso para el tribunal no fue así, por ende, de una u otra forma, el punto bueno para Patricio Contese es que se rechaza ese argumento por parte de SQM y se podrá discutir entonces cuál es el monto real. Si es lo que dice la minera, que son solo por los años de servicio, o son estos 3.973 millones de pesos que exige Patricio Contese. Escuchemos al abogado que representa a Soquimich. Le dieron la razón a ustedes. Es una parte. Ahora, sí. ¿por qué se aplicó la prescripción ahora? Los argumentos constan en la resolución. Sí, pero es porque la presentaron fuera de plazo la demanda. Es una interpretación, se transcurrió en un plazo de 6 meses, que es el que establece la ley. ¿Eso da cuenta que no se le va a pagar ningún peso entonces? Hay recursos pendientes, así que puede seguir.
Bueno, Maca, yo te decía, todo esto se va a tener que discutir entonces en el Tribunal de Alzada Capitalino para que sea en esta instancia donde se resuelva si es que finalmente la decisión del Juzgado del Trabajo tiene obviamente cabida para el Tribunal de Alzada Capitalino, si es que efectivamente la demanda fue interpuesta fuera de plazo o dentro de plazo. ¿Y por qué digo esto? Básicamente porque para Patricio Contese, él al ser notificado, o por lo menos ese es el argumento, que fue notificado el 27 de marzo y puso la demanda el 17 de septiembre, ahí cumpliría los 6 meses de rigor que pide la ley para obviamente establecer esta demanda laboral por cerca de 4.000 millones de pesos que exige el ex ejecutivo de la minera justamente a su ex empresa. Dato para terminar, ahora en el Centro de Justicia se está revisando la medida cautelar de... en este caso Iván Álvarez, más que la medida cautelar, él cumple condena por el fraude al FUT. Recordemos que él está condenado, entre otras cosas, por ejemplo, por el tema del cohecho y también por el fraude al fisco. Cerca de 2.000 millones de pesos estableció la Fiscalía el fraude al Estado por estas operaciones, por el fraude al FUT, que involucró a más de 200 contribuyentes y donde obviamente se destapa esta fraude al Estado y de ahí surge, por ejemplo, Hugo Bravo. Avanzamos al caso Penta y luego al caso SQM. Todo se origina con el fraude al FUT y ahora que está Iván Álvarez en el Centro de Justicia para justamente pedir al tribunal que suspenda la prisión que tiene obviamente actualmente Iván Álvarez, ya casi un tercio de su condena, estuvo condenado a 5 años y un día de forma efectiva y él pide obviamente la libertad vigilada. Eso se va a resolver durante esta jornada probablemente y en unos minutos más también se va a ver una audiencia del caso SQM con Giorgio Martelli, porque la defensa había pedido modificar su medida cautelar y pasar del arresto domiciliario total a otra menos gravosa, pero la misma defensa, en acuerdo con la Fiscalía, van a pedir nuevo día y hora para obviamente llevar a cabo esta audiencia para revisar justamente la medida cautelar. Así que diversas reacciones vamos a tener, no solamente en el caso SQM por Giorgio Martelli, también en el caso Penta y también con el fraude al FUT, con uno de los personajes principales, donde se descubre finalmente esta arista política. Desde el FUT se pasó a Penta y obviamente eso generó que hubo revuelo a nivel nacional por el eventual financiamiento irregular de campañas políticas. Maca.